doctor. No lo ha fechado todavía la noche. Sí, exacto. Y tu barriga está un poco así, un poquito Hinchado. ¿Qué tal, bicho? Ay, ay. ¿Cómo te va? Ay, ay. Vamos a agradecer a nuestros oficiantes. Sí, a Quitador de Lasca, a Krypton, a Comecipar y sus mejores planes de crédito que tiene esta nuestra cooperativa médica, Ecochosas e Isla Buena. Ya, el próximo, bueno, vamos a llenar eso. Bueno, muchas gracias a los directivos del canal también que nos recepcionaron acá con mucho Así calor, mismo. cariño, amistad. Así mismo. Muy bien. Muchas gracias. Andy y Gustaño y Freitas. Ricardo. Dale. Bueno, vamos a sentarnos. Vamos sentando, vamos sentando. Vamos a... hoy tenemos un médico del poroto. Pero no poroto de fecha, un poroto de buena onda. Que sabe mucho. No, pero lo peor que te pueden decir, este es candidato poroto, ¿Por qué? candidato al pedo. Hay muchos candidatos, yo no sé si yo seré candidato poroto, pero no sé si al pedo o no. Ay, ay, ay. Vamos, es el último, el cuarto programa, ¿no? Ya otra vez. Pues. Un mes ya otra vez. Estamos volando y cada vez está mejor, cada vez nos ve más la gente. No, eso no hay duda. Mucha gente ve, mucha gente espera esta hora para ver, me parece muy bien. Así mismo. Así Vamos a escuchar el currículum, Vamos a ¿viste? escuchar. Del doctor que está con nosotros, el invitado de hoy. Correctísimo. Adelante. Doctor Wilfrido Zamudio, médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, formado en Medicina Estética Argentina, Medicina Ortomolecular y Envejecimiento Saludable Brasil, Medicina Regenerativa and Functional Medicine, Estados Unidos, fundador de Vita Suerox y Botox Club, director de Wellness Clinic Asunción. Bueno, espectacular la formación de Wilson. Él es Wilson, Wilfrido Zamudio. Ah, de ahí viene de Will, Sam. Claro, Wilfrido Wilfrido Zamudio. Ortomolecular. Hoy nos va a hablar de un tema muy lindo, Nacho. De las enfermedades que más matan al ser humano. Las 10. No sé cuánto creo que pusieron, son. porque puso sin número. Pero este señor, yo lo conocía cuando me parece que era taxiway. Motoboy. No, motoboy. En moto, te acuerdas de una moto negra, 1800 no sé, era su moto, una locura era su moto. Y creo que anda todavía en esa moto. Sí, pero ahora con lluvia no pudo venir, pues. Acierto que el paraguayo que es. vino todo de negro, de cuero vino, ¿verdad? Cierto, el paraguayo es hidrosoluble, como el azúcar. Así mismo. Apenas llovizna y se derrite. Es hidrosoluble. Así ¿sí? mismo. Vamos a un corte y regresamos en apenas 2 minutos. Hay dolores que necesitan un aliento extra. Otros que con una caricia se alivian mejor. Algunos necesitan una mano y otros de un apoyo adicional. Pero además, para todos hay un Quitadol. Ello Pulchupe Quitadol. Una recomendación para quitarnos el estrés: Club Ecológico Isla Valle, un importante establecimiento donde vas a aprovechar el agua fresca, frondosos árboles, aguas cristalinas provenientes de 4 manantiales, quinchos, piscinas, aguas de surgentes naturales,
acceso al lago Ipacaraí, pesca con lanchas deportivas, paseos en bote o a caballo o en carumbé, áreas deportivas y restaurante. Comunicate a los teléfonos 0981 157 259 o al 0291 432 672. Muy bien, vamos a saludar a Wilson. Yo querido doctor Hernán, Paso. qué gusto de venir acá, de estar compartiendo con ustedes como siempre. Qué gusto, qué satisfacción. Súper bien, gracias. Pero vos ya estuviste en... Ya estuve en las otras ediciones, en otro programa, por hace supuesto. 8 años. Este es el tercer ciclo, pues. Exacto. Vos estuviste en un programa del primer ciclo. En el primero, Vamos a tomar asiento. pasamos súper bien. Y bueno, ahora otra vez muy agradecido, muy honrado de venir a visitarles. Y bueno, un saludo para todos los televidentes que nos están siguiendo, al mejor programa evidentemente de salud. Y encima otra vez con esta pizca de humor, de pasar también, ¿verdad? Y ahora canal de aire, Wilson. Sí, en vivo, qué bueno. Y de aire, se ve en todo el país y ciudades limítrofes. No, pero se ve en todo el mundo por streaming y todo eso se ve en todo el Sí, mundo. no, de España, eso me escriben, a mí me escribe Moraima de Miami, mi hermana. Ya. Qué bueno. Que vea también con papá y todos ven el programa, Y increíble. bueno, a vos gracias por venir, porque el tiempo es oro. Amén. Y yo creo que... Pero vale la pena porque hay que compartir los conocimientos. Así mismo. Hay que hacer saber. Yo, como le dije a Bicho cuando empezamos este programa, como yo fui profesor 40 años, me jubilé. Entonces dije, voy a hacer una cosa, voy a hacer cambiar el aula de la Facultad de Medicina, de la Nacional, voy a cambiar por mi aula online. ¿Cómo se llama? Así online. mismo. Detrás de mis alumnos, vamos a considerar que están detrás de la pantalla. Y eso en realidad ocurre con este Y programa. realmente es muy instructivo. Claro. Así que bueno, el tema de hoy, Wilson, ahora ya me acuerdo, Wilson por Wilfrido ¿De Sanay. qué vamos a hablar, Wilson? Mira, hay tantos temas interesantes, ¿verdad? Y yo creo que vale la pena tratar un poco, saber identificar, transmitir ese conocimiento, como estabas diciendo, pero adaptado a las personas que no son médicas, que no manejan ese lenguaje técnico, tratar de traducirle de la manera más didáctica posible, explicar, enseñar un poco, ¿verdad? Que cuáles son las enfermedades que más matan y de cuáles son las enfermedades que no solamente tenemos que tener miedo, sino que empezar a construir un estilo de vida, empezar a hacer un plan de salud evitando estas enfermedades. Y si ya se tienen, entonces ver cómo manejar estas enfermedades. Mitigar, bajar, e inclusive en algunos casos se puede revertir la enfermedad. Vos tenés una lista. Y Nacho está encargado de eso, por eso queremos que llegue al Senado. Sí, por supuesto, estábamos escuchando las excelentes propuestas, mi querido doctor. Ah, cierto, porque estoy... dale manica a mi candidatura, será. Sí, claro. ¿Entiendes? Pero Ya no estamos en tu casa, yo te llamo y no estamos. anoche no me pude ir a la fechobada porque primero que no quería aventarme para hoy. Claro, está livianito. Livianito. Gracias, amigo. Qué grande, qué lindas propuestas. Entonces, tuvimos una reunión, justamente tuvimos una reunión sobre el tema de la tercera ley que vamos a hacer. Tengo que agradecer públicamente a los senadores, el presidente de esa comisión, Hugo Richard, donde estamos presentando una nueva ley para ampliar el espectro de liberación del uso del cannabis y ampliar su espectro de uso también, no solo medicinal. Queremos llegar también, porque al final, ¿quién soy yo para prohibirte que vos tomes cerveza o que tomes un ansiolítico? Cada cual hace lo que su conciencia y su cuerpo le permite, porque
No se prohíbe tomar alcohol. ¿Por qué va a prohibir usar cannabis? Y esas fueron las palabras de Alfredo Jaegli, ¿te acuerdas del año pasado? Sí. Que él se ponía a que la mayoría de edad sea 18 años, por ejemplo. Resulta que la gente tiene relación sexual a los 15 y a los 18 recién te convertí en mayor. O sea, cada boludez que tenemos nosotros. Impresionante. Como dijo antes de entrar al programa acá Wilson, Einstein era un genio. Él decía, solo algo que se aproxima al infinito es la estupidez humana. De esto no tengo duda, del infinito tengo dudas. Fíjate vos. Y hay un dicho acá en Paraguay, la ignorancia. La tabuina de Yucay, pero de Coazú. Lastimosamente hay mucha ignorancia. Es cierto, sí. Vos sabés que en toda la historia, disculpa, me salimos un Por poquito favor, del tema. hablemos que está súper interesante. En toda la historia de la humanidad no existe un solo intoxicado ni muerto por el uso de cannabis. Y por las 1.200 drogas... Jurados, es lo que hay. Jurados miles. 701 enfermedades. La OMS... Jesús ya usaba No, cannabis. Jesús hacía los milagros con cannabis. Increíble. Bueno, y en la convención, cuando quisieron hacer desaparecer algo que no se puede tapar el sol con un dedo, por el tema la Big Pharma, la farmacología, industria y una cantidad de cosas. El señor Rockefeller. No fue. Él comenzó con la historia de empezar a prohibir El que comenzó a prohibir eso fue Nixon. ¿Por qué? Porque... No, yo te hablo comienzo del siglo XX. Sí, cuando empezó a manejar las universidades y todo eso. Sí, así mismo. No, pues de todas maneras, Mr. Mellon, el presidente de la Corte Suprema Americana, que accedió a los 38 y llegó hasta los 96 años. Ay, hijo de puta. Sí, Y su yerno, que fue procurador. Y hay un secreto, voy a contar porque creo que estamos al aire. Y si estamos lo mismo, me importa un huevo. ¿Sabes qué? Este negocio estaba ya siendo como grandes cosas porque los judíos son el pueblo elegido, te guste o no, son no tíos superiores, pero tienen un talento de la gran siete, y los alemanes. Así mismo. Bueno, y estaba empezando a quedar ya otra vez en manos de los judíos y Nixon era un antisemita. Entonces cortó Levi Strauss, que es el que hizo los vaqueros de cáñamo, era judío. Sí, así mismo. Y todas las industrias emergentes. Todos los Virginia son de cáñamo. Sí, no eran, ahora van a volver. Ahora sí, no, obvio. Pero ¿sabes que no van a ser de cáñamo viso? Porque la obsolescencia programada, que es por la sociedad de consumo, nadie quiere hacer una ropa que te dure a vos, use tu hijo y tu nieto. Y ese es el blue jean. Y ese es el mercado mundial que hoy se maneja. Y por eso el consumismo, lógico. Una camisa, disculpame que salimos del tema, una Lacoste francesa, la vas 100 veces, parece que sacaste ayer de la fábrica. Así mismo. Usa tu hijo después. Vamos a escuchar a Wilson. 80% de cáñamo. Bueno, vamos a hablar de la enfermedad. Vamos a hablar de tu tema, por favor. Claro que sí. Porque da gustísimo escucharte. Por supuesto. Bueno, mira, haciendo un resumen un poco de lo que son las enfermedades que más matan, el 85% de las enfermedades que más matan se hallan encapsuladas, vamos a decirle, en 4 grupos, ¿verdad? La primera, que es bastante conocida, que sabemos que son las enfermedades cardiovasculares. El segundo grupo de enfermedades, o la segunda enfermedad que más mata, es la diabetes y sus complicaciones, ¿verdad? La tercera enfermedad que más mata es el cáncer, ¿verdad? Y es una condición favorable para la aparición de las otras 3, que es la cuarta, la obesidad y el sobrepeso. Entonces, cuando nosotros entendemos y empezamos a enfocarnos en que tenemos que prevenir o tomar en serio el tratamiento de estas enfermedades, es cuando uno empieza a proyectar un plan de vida, un plan de salud que nosotros tenemos que hacer. Porque como dice mi mamá, ¿verdad? Mi hijo, en la vida hay muchos patrimonios. Está el patrimonio económico, la casa, la
la caja de ahorro, las acciones, los vehículos, todo lo que vos quieras. Pero el patrimonio más importante siempre va a ser la salud. La salud. Pero ¿qué es lo que pasa? Actualmente se ve que nosotros estamos invirtiendo en todos los patrimonios, ¿verdad? Pero el que más estamos descuidando es la salud. Y se llega a una etapa de la vida en donde no sirve de nada tener todos los patrimonios materiales si el patrimonio de la salud está deteriorado. Entonces, perdón, Wilson, pero yo creí que estaba mejor colocado en la posición de la salud actualmente que hace 50 años. por supuesto, eso es algo que no se puede negar. Pero ¿qué es lo que pasó con el tiempo? Se aumentó la expectativa de vida, Sí. pero no la calidad de vida. Y eso es lo que tiene que entender la gente. Vos querés llegar a qué edad. No hay problema, podés llegar. Pero lo que importa es con qué calidad llegás a esa edad. Si no te atropella un auto. Exactamente. Totalmente, pero eso es un factor muy importante porque lo que se aumentó en los últimos años es la expectativa de vida. Pero cómo se llega a esa etapa, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a tratar a ver un poco ese organismo como un todo, ¿verdad? Cómo está la vitalidad, cómo está el rendimiento físico, cómo está su parte cognitiva, cómo está la parte sexual. O sea, todo eso influye en lo que es la calidad de vida. Y por sobre todo, no sea una carga para la familia. Exacto. No, pero no es cuestión de darle más años a la vida, sino que más vida a los años. Exacto, es trabajar en la Más calidad de calidad vida. también a la vida. Por eso, a eso me refiero. Y es justamente ese es el enfoque que queremos darle a esta entrevista, hablar un poquito de esas 4 enfermedades que más matan, cómo se presentan, cómo hay que empezar a identificarlas, cuáles son sus causas, cuáles son sus tratamientos. ¿Cómo se previene? Se puede prevenir. Hoy en día no solamente hablamos de una medicina preventiva, hoy en día hablamos de una medicina predictiva. ¿Y qué? A ver, ¿medicina qué? Predictiva. ¿Por qué le llaman así? ¿Por qué así? Porque la medicina preventiva es prevenir. ¿Qué es lo que te dice? Bueno, vas a comer bien, vas a hacer ejercicio, puedes tomar también una que otra vitamina, no hay problema. Y venir una vez al año para tu control, ¿verdad? Pero vos estás previniendo algo que es inespecífico. Cuando vos haces un diagnóstico avanzado y tenés una proyección de que dejas de hacer lo preventivo y estás siendo predictivo. Por ejemplo, con un laboratorio, hoy en día ya se puede saber si vos puedes tener una diabetes antes de que te empiece a subir tu azúcar. Y ese es un error también que se comete muchas veces porque el examen de rutina solamente te pide la glucosa. La glucosa es un método laboratorial para diagnosticar la diabetes. Pero ¿qué se está haciendo para predecir la diabetes? Es ahí donde se empieza a... El diabético nace diabético. Cuando sale, es como el iceberg. Cuando sale a la superficie es la enfermedad. Pero está la molecular, atómica, molecular, subclínica, química, subclínica, después se hace clínica. O sea que siempre soy diabético. Pero ¿sabes qué va a pasar? Y quiero dar una primicia. Con el descubrimiento del genoma, que no se patentó, justamente para no tener que encarecer, hoy, vos sabés mejor que yo, porque vos estás en la especialidad, ¿cuántas familias que ya le dicen no tenga hijos porque va a tener tal cosa o no tenga esto porque vas a tener? Ya se sabe que ese chico de la mezcla los dos van a nacer con tal enfermedad. Yo quiero comentarles algo, Nacho. Quiero terminar este concepto. Sí. Con el genoma se sabe que en el brazo corto, el cromosoma 6, está el de la longevidad. En el cromosoma del brazo tal cosa está. ¿Y qué es lo que está ahí? Nosotros tenemos... Yo siempre digo que mucha gente muere sana, salvo una cosa, que es la que le mató. Y él no sabía que esa le iba a matar. Con el estudio del genoma, te van a decir, por ejemplo, tu talón de Aquiles, tu debilidad es el lóbulo derecho de tu pulmón, el lóbulo inferior de tu pulmón derecho. Exacto. Vos lo único que vas a hacer en toda tu vida es controlar tu pulmón. Al resto no le vas a dar pelota. Pero lo que yo quería comentar, por ejemplo, mi hijo, el único varón que yo tengo, tiene en este momento 36, 37.
Cuando él iba a nacer, recuerdo que la madre tuvo que viajar a San Paulo a hacerse la prueba de líquido amniótico. Amniocentesis. La amniocentesis porque no había en Paraguay. Ya entonces, te hablo de hace 35, 37 años, ya la carta que llegó después de 15 días daba creo que como 90 enfermedades probables que podía tener. Inclusive decía que iba a ser rubio, que iba a ser... Todo daba. Hablamos de hace 35 años, no de ahora. Pero mira, te explico una cosita que es súper interesante y te cuento como un valor anecdótico también. Hace 11 años yo traje por primera vez a Paraguay los estudios, los paneles genéticos, ¿verdad? ¿Qué son los paneles genéticos? Que hasta ahora se hacen. Yo particularmente dejé de hacer y te voy a explicar por qué, ¿verdad? ¿Pero qué son los paneles genéticos? ¿Qué son los paneles genéticos? Se hace una extracción de una muestra, ya sea sangre, ya sea saliva, etcétera, se envía a Estados Unidos y te envían un bibliorato en donde está separado por sistemas, aparatos y enfermedades para saber cuáles son los riesgos genéticos de enfermedades que vos vas a desencadenar. Debe ser el genoma. Exacto. Sí. Ahora, ¿por qué yo lo dejé de hacer y de ofrecerle a mis pacientes? Por dos razones claves. En primer lugar, el costo-beneficio. Es un estudio, así un panel bien completo, te sale $1.200. ¿Para qué yo le voy a hacer gastar a mi paciente $1.000 o $1.200 si todo empieza con un laboratorio? Todo empieza con un buen laboratorio de sangre, que es real, que es 100% tangible y actualizado. Y el paraguayo está acostumbrado a invertir y quiere ver resultados. Yo le cobro $1.200 por hacer un estudio genético y decirle tener tal o tal cual probabilidad de una enfermedad y él todavía ni siquiera se hizo su laboratorio de sangre y todavía no invirtió en su tratamiento. No va a permitir. Lo estás matando. Sí. Y segundo, Vamos a tener que... El tiempo es muy jodido en televisión y si tenés dolores, ¿qué se usa? Y bueno, muy bien. te interrumpimos recién. Genial. Bueno, volviendo a ese tema, la segunda razón por la cual yo dejé de mandar a hacer los paneles genéticos es porque imagínate lo que es la cultura del paraguayo, hacerle un estudio y que le diga, vos tenés probabilidad de tener cáncer de pulmón o cáncer de colon. Tipo, no va a dormir más. Aún cuando ya tiene, Exacto. le cuesta un huevo ir al médico. Imagínate. Y la segunda razón, que es la más importante, es que nosotros venimos con un genoma, con una carga genética que probablemente sea propensa a tal y cual enfermedad. Pero eso es como una bala que está dentro del revólver. Pero el gatillo para que se activen esos genes y el gatillo para que la enfermedad se exprese es el estilo de vida. Entonces, vos cuando invertís $1.200 en un panel genético y te dice vos tenés probabilidad de tener tal y cual enfermedad, 15% nomás es responsable la genética de la expresión de la enfermedad. El 85% de la expresión de una carga genética depende de qué? Depende del estilo de vida. Depende de las decisiones que uno toma. Por eso es que yo dejé de hacer ese panel y me enfoqué más a hacer un buen diagnóstico predictivo, con un buen laboratorio reconocido acá en nuestra ciudad, en nuestro país, en donde el paciente se hace un estudio de sangre y ahí vos le mostrás, mira, este es el resultado, esto está bien, esto está mal, esto es lo que sobra, esto es lo que falta y esto es lo que hay que hacer para planificar. Primero, hacer el diagnóstico y planificar un tratamiento. Por ejemplo, Wilson, vos no fumas. Yo no fumo. Vos no fumás. Nacho y yo fumamos, Sí. por ejemplo, y mucho. Sí. Pero ¿bebés moderadamente o cómo? Yo bebo, sí, bebo socialmente. Claro. Pero yo te recuerdo de los 700 aforismos hipocráticos, hay uno que, bueno, muchos son importantes. No tiene cáncer el que quiere, sino que el que puede. ¿Te das cuenta vos? Y la otra vez dijiste exactamente lo mismo. Y bueno, fabuloso. ¿No? Entonces, y hay 699 aforismos ahí. Sí. Y toditos son perennes, universales y no tienen tiempo. Inmutables. Sí. Exacto. Así mismo. Entonces, hoy en día todo empieza por un buen estudio laboratorial, ¿verdad? Incluso
Perdón, pero voy a interrumpirte. Sí. ¿Qué es un buen estudio Te voy a explicar. laboratorial? Hoy en día lo que se ve No es principalmente... hemograma solo, ¿eh? No, es un hemograma con otros para que la gente marcadores. entienda, no. Un hemograma evidentemente tiene que formar parte de un estudio laboratorial, los marcadores, los perfiles renales, hepáticos, que forma parte de la rutina. Pero aparte de eso, tiene que el perfil hormonal, que es importantísimo, los marcadores de cancerígenos, los marcadores tumorales, los marcadores de enfermedades autoinmunes, los indicadores de vitaminas, que hoy en día también se pide y tienen muy buen resultado, los marcadores de enfermedades autoinmunes e inclusive alimentarias. Entonces, con un buen laboratorio nosotros tenemos un perfil, pero una de las claves para hacer este buen laboratorio es la técnica de extracción. Porque ¿qué es lo que pasa? Hoy en día se ve mucho falso positivo o falso negativo en el laboratorio de sangre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el paciente? Primero, luego, el paciente come mal todos los días, pero 1 o 2 días antes de hacerse su laboratorio, agüita, 2 lechugas y medio tomate. Le mete una dieta, un ayuno espectacular para ir a hacerse su laboratorio y que todo le salga bien. Sí, y después come carne, una grasa de la gran cierta. Porque como yo siempre digo, la persona inteligente se autosabotea. Impresionante. Vos le das un tratamiento de no puedo, no, hoy justo esto aquí se autosabotea. Pero el sabio es el que ejecuta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este falso positivo y falso negativo? Cuando la persona se levanta, ¿verdad? En ese momento vos estás en un estado basal, estás en un estado de reposo, ¿verdad? Exacto. Pero vos te levantas, abriste la ducha, ya liberas cortisol, hormona del estrés, ya se activan todos los mecanismos que alteran esos parámetros basales. ¿Usaste como ejemplo o es real lo que Es real lo que te estoy diciendo. ¿Y qué hace la persona? Te explico. Se levanta, se ducha, se prepara para irse al trabajo, pero él solamente sabe que el estudio tiene que ser en ayunas. Pero él se prepara, se pelea con su esposa, recibe 2 o 3 llamadas, le lleva a la criatura al colegio, llega para hacerse... Le llama al jefe, le manda al carajo. Se putea por teléfono, llega, no hay estacionamiento, se baja, forma fila y cuando le hacen la extracción, ya pasó 30, 45 minutos, 1 hora de estrés. Entonces los parámetros basales salen alterados. Entonces, ¿cómo tiene que ser el estudio laboratorial bien hecho? Tiene que ser con extracción domiciliaria. Porque en ese momento... Imagínate el que viene de Luque a hacerse a Meyer Lab, dijo el nombre, no importa, bueno, Sí. para que auspicie. Pero viene a Meyer Lab, por ejemplo, y viene de Luque y tarda 1h30 en llegar de allá a acá, por el tránsito, por un relajo. Inclusive hoy en día muchos laboratorios tienen sus sucursales cerca de todos lados, pero el solo hecho de levantarte ya activa ese mecanismo hormonal de estrés y todos sabemos por fisiología que el cortisol eleva el azúcar, empieza un proceso de elevar colesterol, triglicéridos y ni qué decir la hormona tiroidea, que es tan importante. Entonces la primera extracción, el laboratorio tiene que irse a tu casa a hacerte la extracción, en tu cama si es posible. Después de eso se hace una curva de tolerancia oral a la glucosa si es que el paciente tiene sobrepeso. No hace falta ser obeso, pero con sobrepeso ya se puede hacer una curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿A cuánto le llamas sobrepeso? Y sobrepeso hay varias formas de determinar. El índice de masa corporal es uno de ellos, ¿verdad? Pero hoy en día en las personas de mucha masa muscular el índice de masa muscular ya no importa. Hoy en día importa la proporción de grasa y músculo, pero el índice de masa muscular es muy fácil. Arriba de 25 ya se considera sobrepeso. Y esa gente que hace ejercicio, hace fitness y levanta peso y tiene el músculo así, y también toma pastillas. Sí. En ellos ya no se aplica el índice de masa corporal. De hecho, vos ya ves que no está con sobrepeso. Lo que tiene es un desarrollo de la masa muscular. Exacto. Entonces, se le da esa carga de glucosa ¿para qué? Porque en el laboratorio te va a salir cómo está su glucosa. Si esa glucosa entra, se convierte en energía. Si esa glucosa se convierte en grasa o se almacena para un futuro uso. ¿Cómo se ve eso con la curva de la insulina también? Porque, ¿qué es lo que tiene que entender la gente? Cuando se haga un estudio laboratorial, díganle al médico que le pida también la insulina. No solamente la glucosa. La hemoglobina glicosilada. También, pero eso es un marcador más distante. Eso ya cuando empieza a subir, eso pues ya tenés diabetes. Claro. Estamos hablando de la prevención y de la predicción. Lo que pasa es que la glucosa es como un fuego. Cuando empieza a subir, empieza a quemar todas las células en el cuerpo, ¿verdad?
Pero cuando sube, tu organismo que es sabio tiene un extintor que es la insulina. Entonces sube el azúcar y la insulina se libera y la insulina hace que baje el azúcar. Todos sabemos que esa es la función de la insulina. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Una persona se hace un estudio, tiene su glucosa basal impecable, pero no sabe que su páncreas no durmió toda la noche, que trabajó a 5 o 10 veces más su capacidad para producir insulina, abundante insulina, para que esa glucosa se mantenga dentro de los rangos. Y ese es el estado de hiperinsulinismo, que es el estadio previo a la diabetes. Ay, hijo de puta. Porque ¿qué pasa con esa insulina, con ese páncreas que trabajó toda la noche, no durmió? Se va a cansar. Es como irte de aquí a Ciudad del Este en primera y no cambias y te vas a 7000 RPM. Ese motor no va a aguantar. Y por eso es que hay mucha gente que de repente debuta ya con una diabetes insulino dependiente. Porque no se le hace el control de la insulina. Porque está en el tema, dos preguntas. Porcentaje de sobrepeso y obesidad en Paraguay. Esa es una pregunta que mucho. Dicen que la mitad de los diabéticos nomás saben que tienen diabetes. Exactamente. Y la otra mitad no sabe. Exactamente. Es así, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuántos diabéticos se estima que hay en Paraguay? Mira, yo no te puedo hablar de lo que no conozco, no sé las estadísticas, pero sí te puedo decir algo que es súper importante. Sí. Una persona que tiene sobrepeso y que tiene un porcentaje de grasa que es superior al normal, que cada uno se conoce, ¿verdad? Tiene que hacerse un estudio de la curva de tolerancia oral de la glucosa y la curva a la insulina. Insulina, es importante. Claro, por eso yo te hice la pregunta de cómo una persona se da cuenta de que está con sobrepeso. No gordo, o sea, no Esto ya es obesidad. obesidad, exacto. Y el sobrepeso, te digo, por el peso que se compara con la altura, es el índice de masa corporal. Correcto, Una persona correcto. puede darse cuenta también de la cantidad de grasa que está teniendo, ¿verdad? Que no era como antes, ¿verdad? Y otro dato importante, esta curva de tolerancia oral a la glucosa y la insulina tiene que hacerse, como te digo, al despertarse se le da la carga y ahí recién el paciente se levanta, se ducha, se prepara, hace todo lo que tiene que hacer y 2 horas después tiene que irse al laboratorio para hacerse la segunda toma. Para la pinta. ¿Por qué? Porque tenés que controlar porque pasó 2 horas después la ingesta de la glucosa. Claro. Y además de eso, las hormonas que se liberan en el estrés tienen que ser dosados 2 horas después de despertarte. El cortisol, la testosterona, las hormonas sexuales tienen que dosarse 2 horas después. Por eso que el laboratorio bien hecho que hablábamos al principio es uno con una extracción domiciliaria en estado basal Sí. y otro en estado ya de En estrés. estado de reposo, digamos. Claro, para que la en gente estado- entienda. La sal. Vamos, Sí. Miti, a mencionar nuestros auspiciantes, ¿sí? Bueno, estamos acá, tengo hinchada propia política de mi asesora, mi secretaria. Preguntame pues sobre mi campaña, bicho. ¿Qué tal va tu campaña? Te dije a la entrada ya. No, tiene que ser la entrada al medio de la salida. Mira, 3 veces senador, ¿qué debe ser, amigo? No, una vez nomás, pero ¿verdad? Acá ya conseguí un voto con Samuel y con su novia. Ya tenemos. No, ¿sabes por qué? Es importante porque vos sabés que yo fui docente toda mi vida y obligatoriamente aprendí los temas de salud y eso queremos potenciar. La atención primaria de salud para predecir y prevenir. Exacto. ¿Ok? Ya cuando ya está hecho consumado ya es más difícil. Sobre todo nunca supe eso de Predictiva. predictiva, es importante, porque una cosa es prevención y otra cosa es Predictivo. predecir. Exacto. ¿Ok? Lo predictivo ya enfocado a algo, Exacto. la prevención en específica. En la específica. Exacto. Bueno, y nos estamos olvidando un tema muy importante, la educación. No la educación sanitaria, la educación general. ¿No? Lastimosamente estamos bastante débiles en esos aspectos. Yo no manejo la parte educativa, pero hay que potenciar la parte educativa. La parte Totalmente. de salud. Como bien dijiste, una vez le preguntaron a un maestro budista qué es lo que más le sorprendía al ser humano. El ser humano que gasta su vida en busca de conseguir dinero, llega un momento en que empieza a tener que gastar su dinero para recuperar su salud perdida. Excelente. Vive pensando en el futuro
se olvida de vivir el De vivir el presente presente. y muere como si nunca hubiera vivido. Así mismo. Es una triste realidad. Muy buena, no, muy buena la Dalai Lama. Sí, Dalai Lama. espectaculares. Después, Sin decirte lo que Facundo Cabral le preguntó a su abuelo, ¿qué le dijo? ¿qué es lo que más te molesta en el mundo? Los boludos. Los boludos. Sí, así mismo. ¿Dónde te va un boludo, viejo? Sí, es cierto. ¿Eh? Vamos, Wilson. Sí, entonces volviendo con ese tema, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer este estudio de la insulina? Porque nosotros los médicos sabemos, estudiamos en el segundo curso lo que es la fisiología y cuáles son las funciones de la insulina y por qué es importante saber cómo está tu insulina. La insulina todos sabemos que sirve para bajar el azúcar de la sangre, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿a dónde se va el azúcar que bajó la insulina? No es que ese azúcar se va y se convierte en músculo o te da energía. Grasa. No, la insulina lo que hace es convertir el azúcar directamente en grasa, en colesterol, triglicéridos y en grasa. Entonces, con un simple laboratorio, que vamos a llegar a esa causa que es la obesidad y el sobrepeso, si vos tenés un paciente con hiperinsulinismo o usted televidente se hace un estudio y hace una comparación, o su médico le dice que usted tiene un exceso de insulina, eso quiere decir que usted constantemente está engordando. Si vos querés bajar de peso, explica de vuelta, Wilfrido. la insulina lo que hace es convertir el azúcar en grasa. En grasa, sí. Si vos tenés un exceso de insulina, quiere decir que vos tuviste mucha azúcar y que la insulina se liberó para contener ese azúcar y ese azúcar que bajó se está convirtiendo en grasa. Ay, hijo de pe- Mientras la insulina esté alta, vos estás convirtiendo todo lo que comes en grasa. Un concepto que la gente ignora y maneja mal. La gente cree que comer grasa te debe al colesterol y triglicéridos. Los hidratos de carbono son, Sí, los hidratos de lo que está carbono son los explicando, peligrosos. que al no metabolizarse se transforma en grasa. Eso dijimos mucho nosotros, que en realidad lo que más molesta y lo que más perturba al cuerpo es el carbohidrato. Así mismo. Y lo de carbohidratos no. El azúcar refinada hoy se sabe que es cancerígena y que alimenta Sí, el sí, cáncer. exacto. Y los cereales. Pero Hoy- ¿sabes por qué mecanismo el azúcar es cancerígena? Porque eleva la insulina. Y la insulina mete el azúcar dentro de las células. ¿Y quién es una célula que necesita de azúcar? El cáncer. La insulina elevada es una hormona procancerígena. Y bueno, la prueba contundente, el PET scan, que usa el FG18, que es el flúor 18 con glucosa, le inyectas y se va al torrente y con una máquina determina dónde fue a parar ese flúor. Llevado por la glucosa, rápido se va donde hay cáncer, es así. Así mismo, Sí. es una glucosa radioactiva. Claro. Entonces, donde se concentra esa glucosa radioactiva, quiere decir que hay alto consumo de azúcar. ¿Y dónde es eso? En las células cancerígenas. Por eso el PET scan es una tomografía Un mapa. que sirve para saber dónde vos estás teniendo células cancerígenas visibles. Entonces, con ese estudio de la insulina, nosotros ya podemos predecir si el paciente está con sobrepeso, que se puede determinar, o va a empeorar su sobrepeso, o puede ir a una obesidad, o inclusive si puede desarrollar una diabetes. En Estados Unidos, 75% de las personas tienen sobrepeso, de los cuales un 30-35% obesidad y un alto porcentaje morbilidad. Porque, ¿qué hicieron? Y comen pura chatarra los americanos. Eso es lo otro. No, ahora se está volviendo a la dieta no mediterránea, pero antes, hasta la década del 60, se consumía grasas, más grasas. Atkins. 60% de grasa, 20 proteínas, 20 hidratos de carbono. Y se le atribuyó a las grasas el tema del colesterol, que fue la mayor estafa del siglo para vender las estatinas. Exacto. Ahora se está volviendo a aumentar el tenor de grasa en la alimentación y reducir al mínimo los hidratos de carbono. ¿Es así o no? Así mismo, así Muy mismo. bien. Y con respecto al colesterol, ¿verdad? El por qué se le dijo a todo el mundo que las grasas eran malas, porque los primeros estudios que se hicieron, se abrían las arterias y las placas ateromas estaban llenas de colesterol.
Y ese estudio fue financiado por la industria, la agroindustria. Ahí está. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué pasaba? Tenían una hiperproducción también de cereales, te tenían que vender, no tenían que encontrar la manera de Bueno, vender. y ahí está el tema, un secreto para vivir bien, la dieta mediterránea, que es una dieta alcalinizante. Totalmente. Nuestra dieta en Paraguay es extremadamente acidificante. Así mismo. Todo lo que comemos es acidificante en el Paraguay. Claro, nosotros tenemos que hacer lo contrario. Pescado no come nadie, marisco no come nadie. Verdura y fruta, verduras, ¿Ves? fundamentalmente. Ni también, tampoco eso comen. Cereales, sí, cereales. ¿Sabes lo que pasa? Hasta la década del 60 el trigo era periódico y estival, como hoy es la sandía o como es la frutilla. Hoy hay trigo todo el año, porque está todo manipulado. ¿Sabes cuánto tiene de gluten? A la gente, explícale. ¿Sabes cuánto tiene de gluten el trigo manipulado? 20%, 20 veces más lo que tenía hace 50 años. Por eso, por eso es que está lleno de Alzheimer el mundo. Porque ¿qué hace el gluten? Produce barreras en la intercomunicación nerviosa, interrumpe la intercomunicación, eso todo debido al gluten. Así mismo. Así mismo. Es así. 100%. Y es totalmente diferente. La gente que no entiende te dice, Dios mío, ahora la gente habla mal del gluten y desde hace 5.000 años, en la época de Jesucristo, se comía pan. Y ahora los médicos, los nutricionistas no quieren que comas pan. El mejor engrudo que podés hacer hoy. Espera. Yo cuando estaba en el colegio hacíamos engrudo. Sí. Un engrudo horrible era. Hoy el engrudo es una hermosura, porque de esa harina que está usando, el pegamento que tiene, que es el gluten, tiene 20 veces más. El engrudo hoy es de primera y va a seguir mejorando. Hace 50 años no era tan de primera, no tenía mucho gluten. Era así de todo. Sí, y en la época de Jesucristo el pan que se comía era un pan sirio, era el brote del trigo que se molinaba y se dejaba al sol, era un pan que no se cocinaba y no tenía ni siquiera gluten. Ahí está. Con los años el gluten empezó a crecer por una cuestión de manipulación genética. Sí, señor. Bueno, Bueno, vamos a hacer mención a nuestro oficiante porque ya puta, se nos... Cuanto más interesante el programa... ¿qué hora es? No, hay un tipo que nos habla, no sé de dónde será. Un fantasmita que vivía acá Nos dentro del jode canal. acá, nos jode con Sí. el tema de... ¿Qué hora tenés? 11 menos 10. De Azores, ya se ha bajado el Qué programa. rápido pasó, ¿eh? Vamos a nombrar a Quitador de Lasca, por favor. ¿Dónde está el boludo este que nos ordena? No le veo yo. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Chupe Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Chupe Quitadol. Es de Lasca nuestra calidad, su seguridad. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. ¿Sabías que las investigaciones indican que muchas enfermedades y trastornos letales son el resultado de desequilibrios en el organismo? La medicina ortomolecular tiene como objetivo prevenir y tratar las enfermedades, ayudando al organismo a mantener el equilibrio bioquímico y metabólico de los micronutrientes que son necesarios para el cuerpo y que pueden encontrarse descompensados. Hay dolores que necesitan un abrazo. Otros que se alivian con una canción. Algunos se superan con el apoyo de tu equipo. Y otros mejoran con un simple detalle. Pero además, para todos, hay un Quitadol. Ello Chupe Quitadol. Una recomendación para quitarnos el estrés: Club Ecológico Isla Valle, un importante establecimiento donde vas a aprovechar el agua fresca, frondosos árboles, aguas cristalinas provenientes de 4 manantiales, quinchos, piscinas, aguas de surgentes naturales,
acceso al lago Ipacaraí, pesca con lanchas deportivas, paseos en bote o a caballo o en carumbé, áreas deportivas y restaurante. Comunicate a los teléfonos 0981-157-259 o al 0291-432-672. Bueno, Wilfrido, vos que estás muy alcoholizado por lo que veo, ya me estás pareciendo. Me querías, vos te querés, me Claro, querés es un superar. lujo poder alcanzarte, mi querido doctor. No, ¿cuál es el mejor inmunoregulador que existe en la naturaleza? Bueno, en la naturaleza hay varios, pero el que está ganando mucho protagonismo basado en muchas evidencias científicas y lo más importante, la mejor evidencia es la respuesta terapéutica que se ve en los pacientes, es el cannabis medicinal. Muy bien, estás Muy bien, perfecto. Veo que estás actualizado. Así Porque si mismo, no yo te- uso, prescribo, en la clínica le damos a los pacientes. Yo Vos no uso- podés frenar el avance y el desarrollo de la evolución de la medicina. Yo uso el cannabis acá en mi manito, acá en la bola, meto 3, 4 gotas y le bajo en la noche. El que nosotros hacemos con 3 gotas, vos vas a estar volando a Marte. Y vuelo, Hola. me duermo 1 hora y media eso. Ese es serio, pero te quita todos los dolores, te acaban todos. Vos sabés, doctor, que estamos hablando ya fuera de cámaras y nos olvidamos mencionar un factor muy importante que tiene el cannabis medicinal y es su factor de neuroprotección. Sí. A ver, Neuroprotección. explicarle al público. Bueno, hoy en día uno de los órganos más temidos que envejezca y que se destruya es la parte cognitiva. La parte cognitiva es Explicar qué es cognitiva. la parte cerebral, cómo vos pensás, Conocimiento. cómo está trabajando tu cerebro, cómo procesás. Eso es algo que se deteriora con el tiempo. No te sirve nada tener un físico de la gran 7 de estar libre de enfermedades, pero tu cerebro está quemado. Sí. Entonces, un neuroprotector importantísimo y natural es el cannabis medicinal. Eso le pasa a las mujeres ya que están cincuentonas, que se pusieron prótesis de mama, y los varones prótesis de pene. Y llegan a los 65 con un bruto Alzheimer y no se acuerdan para qué se pusieron. Y ese es el problema, Es cierto. Tiene lleno de tatuajes, una flor de mama, el tipo tiene sabe para qué, no sabe para y qué después le pusieron. No se acuerda para qué, para qué se pusieron. Sirve? Bueno, Así vamos a despedirnos, querido Wilson. bueno, una Vamos vez a- más, fue un gusto tenerte, Che. Un placer, como Qué siempre. bien que pasamos y cómo queda corto el tiempo para hablar de temas tan interesantes, ¿verdad? Sí. Pero vas a ver mañana la repercusión que va a tener tu presencia. Siempre es así, Todo el mundo te va a comentar. Siempre es así. Así mismo. Y estamos a las órdenes para cualquier cosa, para cuando sea. Querido, Mi querido. tu número y tus redes para poner en... Bueno, ahí ya le van a pasar. Nosotros estamos en Wellness Clinics, acá en Asunción, sobre la avenida Molas López. El número de teléfono es 0981-2050-60, a las órdenes. 20, Ese es mi teléfono también, 81-320-620, a las órdenes para todos. gracias. Fácil, el 32620. Sí. Bueno, vamos a agradecer a nuestro invitado, a C9N, ahora agregaste CNN, está bien eso. Quitador, Isla Valle, Comecipar, Krypton, Ecochosa y por supuesto que a nuestros operadores, este que nos jode de arriba y esta chica, las camarógrafas, esta que es guapísima, esta chica, Flavia. Y este muchacho, Sí, a Misty también. a Johnny, a Misty. Y bueno, y a la hinchada que está acá, que nos está apoyando. Y preguntarme por hacer mi campaña. ¿Cuándo son las elecciones? El 30 de abril, ¿Cuándo? No, repetina, pongo tu ¿A qué lista. hora vas a ganar? ¿A qué hora vas a ganar? yo a las 9 de la noche ya voy a saber que estoy en el Senado. No, pues yo creo que a las 6 de la tarde Allá ya vas a está. entrar. Lista 9, opción 17. Pensemos en grande
comencemos. ¿Cuándo pusiste esa ahí? Te voy a cobrar, Nacho. Veamos, la pregunta más importante que queremos hacer es si cuando seas senador te vas a acordar a nosotros, ponme ese debate de por lo menos, ¿verdad? No, por supuesto. Un placer, Che. Igual, Gracias por Y te venir. espero para darte el Por purete, supuesto, voy a ir a purete, visitarte, voy a ir a el visitarte. purete. Y bueno, Nos vemos. Sí, para auspicio en el programa. Poneme pues, Iván, el número. Ahí está, 82690-549. ¿Quién nos va a querer estar patrocinando un programa así? 0982-690-549. tenemos una cantidad que Así están ya para están Lista de espera, oficiando, lista de sí. espera. Sí. Pero están esperando que yo asuma a la senaduría, dependiendo de eso. Para sentir poder político. Y ahí cuando yo sea senador, creo que ya no voy a poder Si es que hacer. no te prohíben, Ya porque no tú voy a- eres el traigo a Mime. Ya Te voy a dejar a vos. ya no voy a Nadie po- traigo a Mime, ya no voy a que va a poder llenar hacer- así la cámara. No voy a poder hacer más programas. Chao, queridos amigos. Muchas gracias. Bueno. El próximo jueves nos vemos a las 22 horas, como Hasta el siempre, próximo jueves. con otro gran invitado. Chao, chao.